¿Cómo están, amables televidentes y radioyentes? A donde quiera usted esté mirándonos, es un gusto llegar hasta su hogar a través de esta señal que llega en el canal de televisión. Si usted es un televidente allá en San Antonio, Texas, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros. Esta es la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de San Antonio, trayendo para usted este mensaje. Le invitamos a que visite nuestra iglesia, ahí en la calle Hibner. Y bueno, voy a pedirle a nuestra productora que ponga la dirección de la iglesia de San Antonio para que usted nos pueda visitar. Si usted de los que mira el canal de televisión en Austin, pues visite también nuestra iglesia Advenimiento en Austin. Ahí va a aparecer también la dirección. Ahí le pedimos a nuestra productora que ponga la dirección de la iglesia Advenimiento en Austin, Texas. Estos dos canales, pues recientemente los hemos rentado para traer la señal para ustedes, una señal que sale también para Dallas y para Houston. Es un gusto que sean parte de nuestra audiencia y bienvenidos a esta transmisión. Está el pastor Rubén Maravilla aquí conmigo para estudiar la lección de la escuela sabática este día, el programa que todos los días traemos por las mañanas para todos y que salen diferido también en otras horas del día. ¿Cómo estás, pastor? Muy feliz de poder estar siempre con nuestros hermanos compartiendo las lecciones de escuela sabática. Amén. ¿Quieres orar? Amén. Claro que sí. Oremos juntos. Amado Dios, que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias por este lindo día que tú nos otorgas. Gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos das nuevamente de poder estudiar nuestra lección de escuela sabática. Bendice a todos nuestros hermanos. En el nombre maravilloso de Jesús estamos orando. Amén, Señor. Amén. Amén. Estamos durante toda esta semana estudiando el tema de la justificación por la fe, por medio de la gracia. Y en este tema, o en este concepto de ser justificados por la fe, por medio de la gracia, hay hombres que nos enseñan a través de su experiencia. Y uno de esos hombres son Abraham y David. Ellos, en su experiencia que tuvieron con respecto a la gracia, con respecto a la justicia de Dios, ellos nos dan a nosotros una enseñanza que pues debemos aplicarla como fieles. Como el apóstol Pablo, pastor Rubén, nos habla de estos dos hombres acerca de la relación que tuvieron ellos con la gracia y la justicia de Dios. Muy bien, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo número 4 y el verso número 3 al 8. Vamos a leer acá lo que el apóstol dice. Romanos, capítulo 4, versículo número 3 y 8. Dice así la palabra del Señor. Romanos, capítulo 4, versículo 3 y 8. Dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo número 6. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputa de pecado. ¿Quién más que el salmista David, que el salmista David experimente esa bendición de lo que es el perdón? Vemos nosotros la relación que existe entre ellos. Abraham ofrecía sus sacrificios poniendo su fe en esa bendición de Dios, en ese sacrificio que se haría en el futuro, lo que es el perdón del pecado.
lo hacía con fe, su sacrificio. Vemos nosotros al rey David diciendo estas bonitas palabras, a donde él dice, dichoso, dice, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Una vez más, hermanos, podemos ver lo que es la justificación, justicia por la fe. Todos nosotros conocemos las experiencias del rey David, de lo que él tuvo que pasar, pero también él experimentó lo que es el perdón de Dios. El perdón total, por eso él dice, dichoso aquellos, dice, ¿cómo? Que dice, dichoso, dice, bienaventurado aquellos, dice, cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, dice, a quien el Señor no imputará el pecado. O sea, en otras palabras, mis hermanos queridos, como hemos recalcado nuevamente, vemos acá una muestra total de lo que es justicia, lo que es la justificación. Ser justificados por fe es perdón, perdón total, el perdón que solo Cristo nos puede brindar a través de ese plan que Él ya había establecido. Interesante estos dos hombres. Uno nos enseña a vivir por fe y el otro nos enseña a vivir perdonados. Amén. Es decir, ambos en su vida experimentaron lo que son esas dos cosas que nosotros los cristianos igualmente necesitamos. Así. Porque dice Pablo que el que cree en aquel que justifica al impío, pues esa fe, dice, esa creencia le es contada por justicia. Amén. Y uno de los que creyó en eso, pues fue David, tal como lo hemos leído, que lo experimentó. Bueno, vamos a la cita del Espíritu de Profecía, que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 430, pastor. ¿Qué te parece si la lees? Muy bien, vamos a leerla y dice, la justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo, porque la única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por la fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia a su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona, justifica al alma creyente arrepentida, la trata como si fuera justa, y la ama como ama a su Hijo. De esta manera, la fe imputada a justicia y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de la luz a una luz mayor. Cómo da mucha esperanza la forma en que esta cita describe ese proceso, o sea, eso es lo que sucede en el momento cuando nosotros somos justificados, ¿verdad? Por la fe. El hecho de ser aceptados por Jesús, como que si nunca hubiésemos pecado. Qué sensación tan bonita, ¿verdad, hermanos? Esa es la obra completa. Dios siempre hace, hermanos queridos, una obra completa en la vida de aquellos que aceptan ese bonito don, ese maravilloso plan que Dios estableció para con cada uno de nosotros. ¿Sabes que esta declaración del don profético, como si la aplicamos a Abraham y a David, se mira de que efectivamente ellos vivieron esto? Porque enfatiza el hecho de ejercer fe y enfatiza el hecho de ser perdonado, de ser justificado. Y no cabe duda que estos hombres, ambos en su vida personal, pues experimentaron esta bendición. Imagínate, dice, la fe es imputada a justicia y el alma perdonada avanza de gracia en gracia. De la luz, sin duda menor, quería decir, a la luz mayor o de la luz a luz mayor, pero el punto es que el alma perdonada avanza de gracia en gracia. Amén. Esto me hace pensar, pues en mi vida, ¿verdad? Personal. Cuando el Señor me perdona, ¿cómo quedo? Quedo tan, pero tan ricamente bendecido, con tanta paz, que lo que yo más quiero es estar con Él, y entonces
me pongo a buscar en su palabra, dedico tiempo a estudiar, y entonces yo estoy avanzando en la gracia. Mañana yo estoy tan agradecido con mi Señor que me ha perdonado que otra vez yo vuelvo a la Biblia a buscar otra vez de Él y voy avanzando en esa gracia. Oro. Hermanos, el que ha sido perdonado es una persona que vive tan agradecida que siempre quiere estar con su Señor, leyendo la palabra, orando, y Él va avanzando de gracia en gracia. ¿Por qué? Porque por la fe que tuvo en el Señor le imputó su justicia, se la acreditó, no la merecía, pero de todas maneras lo perdonó. Es como lo que dijimos un día aquí de la deuda, que yo no tenía quien me pagara la deuda, pero Él viene y la paga por mí. Entonces yo vivo eternamente agradecido ahora sirviéndole. Así Amén. nosotros vemos que estos hombres, Abraham y David, experimentaron esto en sus vidas. Bueno, pero vamos a ver algo más. Y es que Pablo nos demuestra que la gracia de Dios ha proporcionado justicia para los hombres creyentes. Y no como una cuestión de ley, sino como una experiencia viva con Cristo. Porque cuando la persona ha sido perdonada, ha sido imputada la justicia de Cristo sobre él, es decir, otorgada, acreditada, no la merece, pero se la da el Señor porque cree en Él. A partir de allí, el hombre lo que tiene, si se mantiene con esa fe en el Señor, lo que obtiene el hombre, el ser humano, es una experiencia viva. Y eso es lo que creo que nosotros debemos anhelar ser, cristianos vivos, como Pablo lo dice en Gálatas 2:20-21, pastor. Muy lindo texto bíblico, mis hermanos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Hay algo muy interesante, hermanos, que debemos de comprender en esa parte, en lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo, de que, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y el sentir, en otras palabras, la gracia perdonadora de Dios, lo que es en nuestra vida desde el momento cuando el Señor nos dice, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿crees esto? Qué interesante, hermanos queridos, es poder decir nosotros, así como el apóstol Pablo, cuando él dice, bueno, en Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ya morí a la carne para poder vivir por la fe en Cristo Jesús. Lo que antes vivía en la carne, dice él, ahora lo vivo por la fe en Jesús. Ahora con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. Entonces, hermanos queridos, eso es lo interesante que podemos nosotros aprender de lo que el apóstol Pablo nos dice en cuanto a este punto que es bien, pero bien importante. Y sabes, pastor, que hay que tomar en cuenta el contexto de lo que estaba pasando en Gálatas, cuando Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hay que tomar en cuenta, lo que estaba ocurriendo allí con los judaizantes, que prácticamente ellos pensaban que la justicia se alcanza solamente por la obediencia a la ley, y no esa confianza y esa fe en Cristo, como Pablo y los gentiles estaban pues adquiriendo ahora por la revelación del Espíritu Santo. Entonces, en ese contexto de personas que creen que la ley los salva, de personas que creen que la justicia la obtienen por guardar la ley, pero nada que ver con Cristo, en ese contexto es que Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. En el sentido de que él está enfatizando a Jesús como la fuente de la salvación, como la fuente de la justicia. Es que Jehová justicia nuestra es el nombre de Cristo. Él es la justicia. La ley demanda justicia, pero Cristo es nuestra justicia. Y Él cuando
tenemos fe en Él, nos acredita, nos imputa esa justicia. Entonces, el judaizante, no quería nada con Cristo, solo quería con la ley. Entonces, en ese sentido es que viene Pablo y destaca a Cristo, como que, entonces en vano murió Él, decía. Yo no desecho la gracia de Dios. Si fuera que por la ley soy justificado, entonces en vano murió Él, decía. Yo no la desecho la gracia. Yo creo que Él es el que justifica, tomando en cuenta el problema que había con los judaizantes. ¿Y por qué digo esto? Porque todavía hoy hay muchos hermanos. Y tú que me estás mirando, hermano, habrás oído que tu pastor menosprecia la santa ley de Dios. Y te hace sentir de que no estamos obligados a guardar la ley de Dios. Porque viene y toma, sin tomar el trasfondo de lo que estaba sucediendo en Galacia, toma el texto y dice, mira, que si por la ley es la justicia, entonces por demás murió Cristo. Quedémonos con Cristo, dicen, quedémonos con la muerte de Cristo, quedémonos con su justicia, quedémonos con lo que Él ha hecho por nosotros, y esa ley no vale nada. Eso es, hermanos, otra trampa de Satanás para menospreciar la santa ley de Dios, que es la copia del carácter de nuestro Dios. Entonces, tenemos nosotros que ser coherentes al entender la Biblia. ¿Por qué Pablo dice una cosa como que aparentara que la ley no valiera? Es por esto que acabo de mencionar. Y nosotros los adventistas, por la gracia de Dios, hermanos, nosotros somos, lo he dicho varias veces en este programa, desde que esta radio está al aire, yo siempre lo he dicho, nosotros somos salvados por gracia, somos justificados por la fe. La santa ley de Dios, nosotros la obedecemos como resultado de haber sido justificados por la fe, como resultado de haber sido salvados por la gracia. La santa ley de Dios no es la causa de nuestra salvación, sino el resultado de nuestra salvación. Lo he dicho y lo vuelvo a decir porque siempre hay algunos que nos están mal interpretando. Pero aquí nosotros vemos que Pablo se gozaba, que Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque Cristo le había imputado su justicia y él era feliz ahora, viviendo una nueva vida en el Señor. Amén. El don profético, pastor, en el Camino a Cristo, página 57, ¿cómo nos dice aquí? Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se revela en la vida. Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón ni para ponernos en armonía con Dios, si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y ocupaciones. El contraste en lo que eran antes y lo que son ahora son muy claros e inequívocos. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Hermanos queridos, la obediencia es el resultado de nuestra fe. Nosotros no obedecemos para ser justificados. No, en otras palabras, nosotros somos justificados por la fe y nuestra obediencia es el fruto de nuestra fe. Y toda relación con Dios, hermanos queridos, cuando nuestro corazón ha sido tocado por el Espíritu de Dios, ha sido santificado, ha sido renovado, hermano, eso se reflejará en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de tratar a nuestros hermanos. El obedecer la ley de Dios, hermanos, será una delicia para nosotros, no una obligación. Y ese es el problema cuando usted pone hacemos las cosas al revés. Pensamos que obligándonos a obedecer dichas leyes, nosotros estamos bien para con Dios y la gente ahí vive esforzándose y cada vez se da cuenta que sus esfuerzos son fallidos y dice, no, ya no puedo. Y por eso le creen más a otros tipos de personas que dicen, no hombre, si tú no necesitas la ley para que estés bien con Dios, no la necesitas, solamente cree en Jesús y olvídate de la ley. Ah, no, entonces me voy por este lado, dice la gente, ¿verdad? Entonces las cosas no son así, hermanos queridos. Cuando tú eres justificado por
la fe. Cuando tú vienes a Cristo y te arrepientes de tu pecado, oye, y le pides perdón a Dios sinceramente, arrepentido de lo que tú has hecho, el Señor obra en tu corazón. A eso se le llama, hermano, justificación por la fe. Tú aceptas el perdón de Dios y como resultado de que Dios te perdonó, tu corazón, hermanos queridos, empieza a tener ese sentimiento de agradecimiento hacia nuestro Padre Celestial y empiezas a obedecer sus santos mandamientos, sus leyes. Ahora ya es bien distinto. Ahora para ti ya es una delicia. Por eso que el Señor, me gusta mucho lo que Jesús dijo, reflejado allá en las profecías mesiánicas, allá en los Salmos, a donde Él dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada y tu ley está en medio de mi corazón, en mi corazón está. Por eso, hermanos, para nosotros, recalco lo que el pastor dice. Hemos recalcado acá en este programa, hemos dicho claramente, nosotros somos justificados por la fe y es nuestra delicia, un resultado de eso es nuestro deleite, nuestra delicia poder obedecer la santa ley de Dios. Y esto está a tono con lo que Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe Amén. del Hijo de Dios. Y por eso dice aquí el don profético. Dice que la vida o nuestra vida demostrará si la gracia mora en nosotros. Amén. Vuelvo a leer. Nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Amén. Pablo, ¿cómo demostraba que la gracia de Dios moraba en él? Que lo que vivía en la carne, lo vivía por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Es decir, las obras que él hacía demostraban que él vivía por la fe en el Hijo de Dios. Las obras siempre van a ser el resultado. Y entonces, hermanos, creo que aquí es donde nosotros tenemos que orar para pedirle al Señor que nos dé esa experiencia del apóstol Pablo, la de gozarnos en hacer las obras que haga la carne, pero en la fe en el Hijo de Dios. Amén. Estas obras que tienen que ver pues con el Espíritu, esas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Nosotros tenemos que, como Pablo, cada día decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque Él me imputó su justicia y Él hizo morir mi viejo hombre y en el nuevo hombre que soy me gozo en que todo lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice, se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Amado Padre, qué gratificante es ver de que han habido hombres que han triunfado en la vida cristiana porque entendieron muy bien de qué se trataba, Señor, el alcanzar la justicia. Qué ejemplo más grande el de Abraham y el de David. Uno que vivía por fe y el otro que vivía por la justicia. Y como ambas cosas, pues nosotros las necesitamos hoy para, pues completamente vivir en paz, vivir, Señor, con una conciencia tranquila. Y es allí donde Pablo viene a ser para nosotros, Señor, un gran ejemplo, al decirnos cómo él también experimentó esa justicia por la fe. Amén. Y dijo, entonces ya no vivo yo, lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y Señor se gozaba haciendo lo que hacía, como un fruto, como decía el pastor acá, como una consecuencia de la justicia que había experimentado en ti. Así nosotros hoy entendemos que debemos vivir y rogamos para que lo creamos y así, Padre, también podamos dar ese testimonio con las obras, con las maneras de actuar, de que el carácter que manifestamos hoy es el carácter semejante al tuyo. Amén. Así, Señor, entonces te rogamos que nos ayudes a alcanzar ese ideal como el de Pablo, el de ya no vivir nosotros, sino de que Cristo viva en nosotros. Te lo pedimos. Amén. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.